Vamos a ir entonces a la Biblia, en el libro de Gálatas. Yo trajo su Biblia, ahora el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos a estar leyendo el versículo 9. Vamos a leer los dos versículos 9 y 10. Gálatas 6, versos 9 y 10. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos gracias, Señor, en esta bendita tarde, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque nos hemos congregado una vez más aquí, Señor, con el motivo, Señor, de adorarte, de bendecirte, Señor. Y en este momento, Señor, estamos todos listos, Señor, para escucharte, Señor, hablar. Señor, me has hablado a mí, Señor, y sé que durante la prédica también, Señor, me hablarás. Pero especialmente, Señor, te pido, Señor, que tú afines el oído, Señor, de todo oyente, Padre, no solamente los que están aquí, Señor, sino aquellos que están conectados, Padre, en las redes sociales, y que sin duda, Padre Santo, también durante los próximos días alguien escuchará este mensaje, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de todo oyente, Padre, y que tu palabra, Señor, dé fruto, Señor, al 100 por 1, Padre Santo, ya que, Padre bendito, es necesario, Señor, escuchar tu voz, Señor, en todo tiempo, Padre. Así que, Señor, úsame en esta tarde, te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que a través de mí, Señor, tú puedas expresar, Señor, lo que tú deseas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti te daremos siempre toda honra y toda gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Amén. Yo le puse como título a esta enseñanza: renovemos nuestras fuerzas. Y como vimos, el versículo que escogí yo que el Señor me dio para esta enseñanza es el versículo número 9 de Gálatas 6. Y dirá usted, ¿por qué no dice lo que el título está diciendo? Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Pero está hablando que no nos cansemos. Y es tiempo de renovar nuestras fuerzas. Es tiempo de renovar si es que nos sentimos cansados, si es que nos sentimos agotados, desgastados, quizás algunos. Porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos, con lo que estamos batallando, quizás. Siempre hay unas pequeñas batallas, unas más grandes que otras, pero siempre es necesario ciertas batallas en la vida del creyente, porque eso nos hace a nosotros creer más en Dios, confiar más en Dios y dejar que la fe crezca, se fortalezca en cada uno de nosotros, creyendo en todas las promesas de Dios que han sido dadas a través de su palabra. Así de que es necesario, hermanos, que en este tiempo renovemos nuestras fuerzas, porque hay desgaste muchas veces, porque aunque no quiera, nosotros como seres humanos siempre llega al cansancio algunas veces, y no solamente físico. El cansancio físico es fácil de renovarlo cuando nosotros tomamos un descanso, tomamos una pausa, cuando decimos: hoy no voy a trabajar porque me siento agotado y voy a descansar para retomar fuerzas. Pero la peor cosa es cuando nos agotamos o nos sentimos desgastados espiritualmente. Allí solamente tenemos que ir y descansar, pero en la presencia de Dios. Y Él es el que nos renueva nuestras fuerzas.
Él es el que hace que nuestro espíritu se renueve y volvamos a retomar fuerza nuevamente. Y cuando eso pasa, nuestra fe continúa, se fortalece y continuamos, nos dan ganas de seguir adelante. Porque de lo contrario, vamos a estar desganados, vamos a estar pensando, seguimos o no seguimos, qué es lo que está pasando. Pero créame que en este caminar, muchos hombres quizás se sintieron igual que algunos de nosotros en la Biblia, pero no se rindieron. Ellos continuaron su camino, ellos continuaron confiando en el Señor, y el Señor en lo que caminaban, Él los fortalecía. Amén. Así que nosotros tenemos que continuar nuestro caminar con Cristo, a pesar de las circunstancias y de lo que pueda acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Si miramos en 2 de Corintios 4:16, ahí atrásito, miren lo que el apóstol dice. Dice: por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Quiere decir que nosotros tenemos que tomar de la fuerza espiritual para que nuestro hombre exterior se sienta capaz de seguir adelante. Que nuestras fuerzas vuelvan a fortalecernos y seguir adelante. Y acabamos de concluir el mes de junio, y son 6 meses del año que se han ido volando, se han ido bien rápido. Yo no sé usted cómo ha sentido el tiempo, pero créame que ya medio año se fue, pero rápido. Y a veces esperamos que termine el año para hacer un recuento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero nosotros necesitamos cada día venir delante del Señor y presentarnos delante de Él y agradecerle a nuestro Dios. Y cuando nosotros somos agradecidos con Él, nuestra fuerza se renueva. Amén. Porque Él sabe que nosotros somos seres humanos que necesitamos ser renovados cada día. Qué maravilloso privilegio nos concede Dios el permitirnos llegar a la mitad de este año y con ganas de seguir adelante. Yo no me quiero rendir, yo no sé usted, pero yo quiero seguir adelante, no solamente los próximos 6 meses, sino que los años que el Señor me permita estar en este mundo. Amén. Así de que tenemos que renovarnos. Han transcurrido 6 meses llenos de experiencias, desafíos, alegrías, y por qué no decirlo también, quizás alguna que otra tristeza han venido a nuestra vida durante este tiempo, pero cada una de ellas la hemos superado. Cada una de ellas ha sido un escalón que hemos subido. Amén. Porque cada que nosotros pasamos una etapa de nuestra vida, una circunstancia que ha querido estorbarnos, cuando nosotros logramos pasar ese obstáculo, es un crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Hemos recibido respuestas a la oración que hemos hecho, tanto personales como congregacional, y también momentos en los que nuestra fe ha sido probada. ¿Cómo? Que hemos orado quizás por algunas cosas que no hemos visto la respuesta, y ahí es donde nuestra fe ha sido probada y aún estamos esperando en ello, porque mientras vivamos sabemos que nuestro Dios en cualquier momento nos sorprende con aquello que nosotros hemos estado orando y aún no hemos tenido respuesta, porque Él nunca se tarda ni nunca se adelanta. Él es perfecto en sus tiempos. Amén. Tenemos que nosotros renovar nuestra fuerza. Recuerde que el jueves pasado estábamos hablando que nos despojáramos de todo peso, ¿verdad? Para continuar caminando, pero también es necesario renovar nuestra fuerza.
Algunos han visto grandes victorias en este tiempo, otros han atravesado tiempos difíciles, pérdidas quizás, enfermedades, preocupaciones, y eso ocasiona mucho cansancio en la persona, tanto emocionalmente, no tanto físico, pero emocionalmente, y eso lo lleva a tener un cansancio espiritual también si usted se descuida. La persona se empieza a sentir cansado espiritualmente, y eso es donde nosotros tenemos que actuar y ir renovar nuestras fuerzas delante del Señor. Sin embargo, todos podemos decir con gratitud que la fidelidad del Señor ha sido con nosotros. Que la fidelidad del Señor ha estado con nosotros. Y como dice Samuel en primera de Samuel 7:12, hasta Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y si Él lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Amén. Si Él es fiel, Él espera que nosotros seamos fieles también a Él. Y Él nos va a ayudar a continuar el camino. Si bien recordamos a principios de este año, la atmósfera y ¿cómo se podría decir? Que cómo iban a hacer las cosas este año no pintaban muy bien, si usted recuerda. Había mucha información o falsa información, podríamos decir, quizás también en muchas ocasiones, que no era muy prometedor, muy alentador, pero la misericordia de Dios ha estado con nosotros y Él ha sido fiel hasta este día. Amén. A pesar de las cosas que se rumoran, a pesar de las amenazas quizás de muchas cosas que sabemos que este país siempre vive amenazado por ciertas naciones que odian a este país. Y lógicamente las familias y cada uno de nosotros que vivimos en este país, pues también nos preocupamos porque decimos, quizás pueda suceder, o pueda que no, pero igual no queremos pasar por esas circunstancias, ¿verdad? Y pues nos preocupa un poco, pero cuando descansamos en el Señor y dejamos que Él obre, nosotros podemos continuar adelante sin permitir que aquello que amenaza o aquello que viene a traernos información de que algo va a suceder, interrumpa nuestro caminar con Cristo, sino que nos fortalecemos y decimos, bueno, el tiempo de nuestra existencia, el tiempo de nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Así de que Él es el que sabe qué va a suceder y si va a suceder o no va a suceder. Creo que es momento de detenernos un momento y agradecer por todo lo vivido y renovar nuestro compromiso con Dios, que es muy importante. Renovar nuestro compromiso con Dios, renovar nuestros votos con Dios. Muchas veces nosotros he visto personas que renuevan sus votos de amistad o incluso de matrimonio, de parejas, porque quizás sienten que es algo que tienen que hacer para continuar adelante y se hacen nuevas promesas que quizás al principio no se cumplieron, que quizás se quedaron sin cumplirse de uno al otro, y cuando se renuevan las fuerzas se hacen nuevamente promesas, y así nosotros tenemos que hacer un nuevo voto con el Señor. Amén. Si nosotros nos hemos sentido en alguna forma apartados de Él, porque Él no es el que se aparta de nosotros. Nosotros somos los que muchas veces nos apartamos de Él. Y muchas veces nosotros somos los que incumplimos las promesas que le hicimos al Señor. Porque Él no lo hace, Él siempre cumple sus promesas. El único que Él no pone fechas, que es lo bueno de Él. Porque podemos esperar en Él y en fe, y sabemos que sus promesas se van a cumplir. Para que Él renueve nuestras fuerzas para lo que aún queda por delante. Hay mucho camino por recorrer, hermanos.
Quizás algunas metas todavía no se han cumplido, pero estamos esperando en que se van a cumplir. Estamos esperando en Dios que Él va a hacer que esas metas se cumplan, siempre si esas metas están de acuerdo, en línea con su propósito y con su plan. Tal vez algunos proyectos, incluso ministeriales, avanzan muy despacio, más despacio de lo esperado. Aún seguimos orando por respuestas que no han llegado, por respuestas que no hemos recibido, pero sabemos que Él es fiel y lo va a hacer en cualquier momento. Pero una cosa sí es segura: Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Dios aún no ha terminado, Él continúa. Aún estamos en el plan divino de Dios. Aún continuamos en su plan, y eso es para alegrarnos y alentarnos. Decir: Señor, hasta aquí me has traído de tu mano y seguiremos adelante. El apóstol Pablo escribió esto para la iglesia de Filipos, esto que dice Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amen. Él estaba seguro que mientras uno tenga vida y Jesucristo no venga, todavía hay oportunidad de que Él va a completar la obra. Amén. Mientras Cristo no venga, tenemos oportunidad para seguir creciendo espiritualmente y seguir haciendo el bien, porque es de lo que está hablando la Escritura, que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y qué significa eso? Hacer el bien significa pensar en alguien más, no en mí mismo, pensar en otro, pensar en alguien a quien yo puedo hacerle bien. Ahora, hay personas a las que no le puede ser bien a que tú le regales $100,000. Porque ¿qué va a hacer con esos $100,000? Quizás con ellos se va a emborrachar, con ellos va a comprar droga, con ellos va a hacer algo que no es de beneficio para él mismo, entonces no estás haciendo el bien. Pero sin embargo, si tú le das $20 a alguien y esos $20 los utiliza para llevar un galón de leche a su familia, eso es hacerle el bien a alguien. Y hay muchas formas de hacer el bien. Cuando nosotros testificamos de lo que Dios es en nuestra vida y le damos le hacemos partícipe de lo que nosotros vivimos en Cristo, le estás haciendo bien a esa persona, porque esa persona, aunque no sepa de Dios, aunque no haya conocido a Dios nunca, se va a interesar por conocer a ese Dios que nosotros conocemos. Amén. Y eso es hacerle bien a la persona. Amén. Amén. Procuremos continuar la jornada con una fe renovada, una fe que se renueva en nosotros mismos. Y para renovar algo muchas veces tenemos que quitar cosas que ya no sirven, ya no funcionan, ya no está funcionando en nosotros. Tenemos que sacarlas para que el Señor haga una renovación en nosotros mismos y podamos nosotros ser renovados y seguir adelante. Cuando la fe se renueva, nuestras fuerzas también se renuevan, porque la fe es la que nos da la fe, la fortaleza a seguir adelante. Amén. Amén. La fe es la que nos hace continuar el camino. Hay unos puntos que quiero hablar aquí. Punto número 1. Debemos ser agradecidos. Agradecer por todo lo que Dios ha hecho. Y tú dirás: bueno, pero ha habido cosas que me han dolido y Dios las ha permitido. Pero agradécele a Dios, porque de eso siempre sale algo bueno, aunque haya dolido. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, te vas a dar cuenta que aquello que parecía un obstáculo grande, difícil de pasar, difícil de brincarlo, el Señor te ayudó a pasarlo al otro lado. Ahora tienes que ser agradecido con Dios
con lo que Él ha hecho en tu vida, con lo que Él ha hecho en tu familia, con lo que Él ha hecho con tu comunidad y aún con nuestra congregación y la familia en Cristo. ¿Sabe que yo me imagino a Job? Recuerda que Job, antes de que le pasara, que Dios permitiera que se le fuera quitado todas las pertenencias, su familia, sus hijos y toda la riqueza que él tenía, dice la palabra del Señor que él cada día hacía holocausto y hacía sacrificio para el Señor. Pero si usted se da cuenta, cada sacrificio que él hacía lo hacía por miedo, porque dice la palabra, por si acaso sus hijos hubieran pecado delante del Señor, él hacía un sacrificio cada día. Después, cuando Dios le restaura todo, ahí él ya entonces conoce a Dios, conoce la misericordia de Dios. Y ahora me imagino a Job haciendo sacrificios cada día, pero ya no por miedo a lo que Dios podría hacer, sino por agradecimiento, porque Dios lo permitió pasar por todo aquello, pero ahora lo tenía restaurado con una nueva familia, bendecido al doble. Cada vez que él sacrificaba lo hacía en agradecimiento a Dios, ya no por miedo. Y eso es lo importante, que nosotros reconozcamos cuando nosotros sacrificamos algo al servicio de Dios, o alabanza, adoración a Él, lo hacemos por miedo a que el Señor no nos dé lo que nos ha prometido, o lo hacemos por agradecimiento, aunque no hemos recibido quizá las promesas de Dios, pero estamos con vida, y eso no es suficiente para nosotros vivir día a día agradecidos con el Señor. Antes de pensar en lo que falta, recuerda todo lo que el Señor ya ha hecho por ti. Recuerda, trae a memoria todo lo que Él ya ha hecho por ti. No en lo que falte. Lo que falte, el Señor te lo va a dar en su momento. La gratitud fortalece la fe y nos ayuda a reconocer la mano de Dios aún en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que a veces adversas que tenemos que vivir. La gratitud fortalece la fe y nos ayuda a reconocer la mano de Dios. Punto número 2. No permitas que el cansancio robe tu entusiasmo. Y estoy hablando del cansancio espiritual y emocional, no el cansancio físico. Como le decía al principio, el cansancio físico se puede resolver fácilmente, pero el cansancio espiritual, solo Dios te puede levantar y fortalecer cuando venimos a descansar en Él. Y también eso tiene que ver el cansancio espiritual. No permitas que el cansancio robe tu entusiasmo a servir, el entusiasmo como dice la Escritura, que no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque dice, a su tiempo segaremos, a su tiempo va a haber una cosecha. Va a haber algo que va a venir a tu vida, pero no te canses. Tienes que seguir con entusiasmo. Por eso es bueno renovar nuestra fuerza, renovarnos. Todos nos cansamos, pero Dios promete nuevas fuerzas para quienes esperan en Él. Dios promete renovar sus fuerzas en aquellos que esperan en Él. Yo no creo que haya alguien que diga, yo no me he cansado jamás, emocionalmente, espiritualmente. Yo creo que en algún momento nos sentimos cansados, sin fuerzas, si no queremos seguir adelante.
pero los que esperamos en Él, Él nos fortalece nuevamente, nos levanta, nos dice, sigue adelante. No tomes decisiones importantes cuando estés agotado. Primero busca la presencia de Dios para poder tomar decisiones importantes. Porque es un riesgo cuando nosotros nos sentimos agotados tomar decisiones importantes. Pareciera que no, pero si usted lee entre muchas historias, la historia de Esaú, cuando él llega a casa de andar en el campo, me imagino que llegó cansado, llegó agotado, con hambre. Y dice que su hermano había hecho un guiso que a Esaú le gustaba mucho. Y el hermano él le pide de comer a su hermano, que le diera de esa comida que había hecho, que a él le gustaba mucho. Pero el hermano le ofrece un trato. Le dice que le vendiera, le hiciera un cambio por el plato de lentejas, le vendiera su primogenitura. Y Esaú, en ese cansancio, en esa hambre que tenía física, él hace el trato. Tomó una decisión muy importante de su vida en el momento de cansancio y de hambre que él tenía. Y sabemos que fue algo que jamás pudo recuperar. Lo perdió por siempre. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión en un momento de cansancio. Estaba hablando, Esaú venía cansado físicamente y quizás emocionalmente también, porque dice que era un hombre que le gustaba salir al campo a cazar, y quizás ese día no había ni siquiera agarrado una torcasita. No había agarrado nada, no había cazado nada en el campo, por eso es que llegó hambriento a casa y tomó esa decisión tan importante en su vida. Por eso no tomes decisiones importantes cuando estés agotado. Primero busca la presencia de Dios, descansa en Él y reposa en Él, y entonces Él te va a renovar la fuerza, y cuando estás fortalecido, entonces es cuando vas a tomar la decisión. Cuando ya estés bien, cuando no te haga falta aquello que estás en ese momento necesitando. ¿Cuántos no han hecho decisiones en su economía en tiempos de cansancio, en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas económicas que vienen a la vida de una persona y han tomado decisiones pésimas, que por su vida se han arrepentido, porque no fueron primero delante del Señor y descansaron en Él? Y hubo grandes pérdidas. He escuchado muchos casos así. Punto número 3. Lo mejor puede estar por llegar a tu vida. Lo mejor está a punto de llegar a tu vida. Y allí es donde nosotros tenemos que pensar, no llegó hoy, pero va a llegar mañana quizás. Y si mañana no lo recibes, sigues esperando en Él. ¿Por qué? Porque tienes confianza que en cualquier momento va a llegar. Lo mejor puede estar por llegar a tu vida, lo que tanto has esperado por años, pero aún te falta un poquito más para recibirlo. Y si tú no estás en la posición que debes de estar, tanto emocionalmente y espiritualmente, para recibirlo, no lo vas a recibir. Por eso, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, dice, a su tiempo segaremos. Lo mejor puede estar por llegar. Muchas de las mayores bendiciones de la Biblia llegaron después de largos tiempos de espera. Años. Podemos leer muchos casos. El caso de Abraham, tuvo que esperar años después de la promesa. Tuvo que esperar muchísimo tiempo, pero él esperó pacientemente. Y sabemos que cuando se desesperó,
Bueno, la desesperada fue la esposa y tomó una mala decisión. Y hasta el día de hoy hay pleito, hay guerra entre esas dos naciones. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer en los próximos meses. Aunque tú mires el panorama no muy prometedor, pero Dios puede hacer grandes cosas en los próximos días. Tienes que estar alegre, contento y agradecido con Dios hoy para que el día de mañana Él suelte la bendición que estás esperando. Y Él sabe qué es lo que estás esperando y qué es lo que estás necesitando. Punto número 4. Persevera, aunque aún no veas la respuesta. Aunque esa es la fe, cuando no ves las cosas, cuando ves que no ha llegado aún nada. Ahí es donde la fe actúa, donde la fe empieza a fortalecerse y tú estás consciente de que tienes que esperar más. La fe continúa caminando aún cuando todavía no se ve el resultado. Eso es lo más importante de la fe. Que la fe te lleva a dar un paso más, no te estanca. La fe te hace seguir adelante. La fe te hace dar un brinco más en el obstáculo que se ha puesto enfrente de ti. La fe te hace esperar aún cuando ves una puerta que has estado esperando que se abra y no se ha abierto. Te hace esperar todavía un poco más al pie de esa puerta, diciendo: el Señor en cualquier momento la va a abrir. Esa es la fe. La fe continúa caminando aún cuando todavía no ves las cosas. Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Él no se atrasa ni se adelanta. El tiempo perfecto es cuando te da la bendición y la vas a aprovechar al máximo. Va a ser de bendición para ti. No va a ser algo que Él te va a dar y te va a perjudicar. Porque cuando nosotros agarramos las cosas a nuestra manera y de la forma que creemos que, bueno, de todas formas Dios me lo iba a dar y se me presenta esta oportunidad, voy a agarrarlo de acá. No, eso te va a perjudicar, porque no era la voluntad de Dios, no era el tiempo de Dios. Pero lo que Dios te da en su tiempo es perfecto y eso se llama bendición. Él siempre cumple sus promesas. El tiempo perfecto. Punto número 5. Sigue sembrando para el reino de Dios. Sigue sembrando para el reino de Dios. Para que a su tiempo tengamos una cosecha. ¿Y qué es lo que puedo sembrar yo? Te preguntarás. Hay muchas cosas que tú puedes sembrar de lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado diferentes semillas, ha depositado diferentes tipos de semillas en tus manos, de lo cual tú puedes bendecir y puedes sembrar en el reino de Dios. Si vemos allí mismo en Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa escritura la usamos muchas veces para la ofrenda, pero el sembrar, hay muchas semillas que piensa, ¿qué ha depositado Dios en ti? ¿Qué conocimiento has adquirido en el tiempo que tú has estado caminando con Cristo? Cada cosa que hagas, cada oración a favor de otro, eso es una siembra. Cada visita que le haces a alguien es una siembra. Cada estudio bíblico al que tú participas, ya sea que tú lo des, ya sea que tú recibas, ya sea que tú participes, es una siembra. Cada acto de servicio tiene un valor eterno delante del Señor. Y esa es una siembra. Cuando tú te hacen un llamado, hermanos, quisiéramos que nos apoyaras. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un convivio y un estudio bíblico. ¿Qué te parece? Y tú dices: no, ¿para qué voy? Luego ni dan café, ni Coca-Cola.
Pero cuando tú acudes, estás haciendo una siembra. Porque el día que tú necesites apoyo, allí vas a tener la cosecha de lo que tú sembraste. Cuando tú te niegas, el día que tú necesitas, también se van a negar. Porque la palabra lo dice, no porque yo lo estoy diciendo. Que lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos sembrar en el reino del Señor. Punto número 6. Renueva tu pasión por servir a Cristo. Si es que se ha agotado, si es que se ha desgastado, o si incluso la has perdido. La pasión por servir a Cristo es algo que nos hace siempre continuar a pesar de las circunstancias, a pesar de que los tiempos no se miren muy prometedores, a pesar de todo. Cuando tienes pasión por servir a Cristo, nada de eso nos detiene. Nada nos detiene. El ministerio no debe convertirse en una rutina que te hace sentir aburrido. Siempre debe ser un entusiasmo por una pasión por servir al Señor. Porque, como siempre he dicho, muchas de las veces no se trata de que al venir aquí solamente vas a venir a recibir. Con tu participación, con tu asistencia, tú estás aportando, estás dando, estás sembrando. Y eso es muy importante. Cuando nos apasionamos por servir a Cristo, Él siempre va con nosotros y nos está ayudando en cualquier circunstancia que se atraviese en el camino. Él nunca dejó a los discípulos solos. ¿Se recuerda la ocasión que los mandó solos? Cuando estaban en el problema, cuando estaban en la dificultad, ahí llegó con ellos. Allí llegó en medio de la tormenta. Tenemos que renovar nuestra pasión por servir a Él, ya que el servir a Cristo no es en vano, mis hermanos. El ministerio no debe convertirse en una rutina. Pide al Señor un corazón apasionado para servirle con amor y excelencia. No importa cómo sea el que está a tu lado, no importa cómo sea el que quizás estás con alguien que no le preocupa nada, con alguien que no se ve que tenga ni un entusiasmo de nada, pero cuando tú estás apasionado, tú vas a transmitirle tu pasión a otra persona. Tú le vas a transmitir lo que tú sientes por servir al Señor. Punto número 7. Confía plenamente en la fidelidad de Dios, porque Él es fiel. Si hay alguien fiel es Él. Nosotros, por más que queremos ser fieles, humanamente nosotros siempre fallamos. Porque hay cosas que podemos cumplir y hay cosas que no podemos cumplir como humanos. Pero Dios, que es el dueño de todo, que es el todopoderoso, que es el omnipresente, omnisciente, Él siempre es fiel. Confía en la fidelidad de Él. Él no te va a fallar. Por eso es cuando hay personas que dicen, yo estoy casada con Dios o casado con Dios, pues Él es fiel. Él no te va a fallar, Él no te va a engañar, Él no te va a dejar por otro o por otra. Él es fiel. Así como Dios estuvo contigo en todo este tiempo que ha pasado, también caminará contigo el resto que te queda. Y no solamente de este año, sino del año que viene y los años que vienen por delante. Si Él ha sido fiel contigo, tienes que eso animarte a seguir adelante, porque sabes que si Él no te ha fallado hasta aquí, Él no te va a fallar. Amén. Qué tremendo que nosotros muchas veces decimos, y es una realidad, que estamos viviendo los últimos tiempos, y aún así nosotros
muchas de las veces nos encontramos débiles, caminando con el Señor, pero débiles. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros estamos débiles? Por eso es necesario renovar nuestra fuerza. Recuerda, cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, dice la palabra del Señor que el enemigo venía, mataba y atacaba a los más débiles, a los que se quedaban atrás. Creo que eran los amalecitas, algo así, ¿no? Y por esas razones que nosotros no debemos encontrarnos con esa debilidad, sino que debemos renovar nuestra fuerza en el Señor y seguir adelante. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos tome por sorpresa. Para que el enemigo no seamos presa del enemigo. Tenemos que renovar nuestra fuerza. Así que, hermanos, renovemos nuestras fuerzas. Así como Elías, el Señor le dice, come y bebe porque mucho camino te espera, te resta. Tenía que renovar sus fuerzas. Aunque Elías ya estaba espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, él ya estaba perdido. Él quería morirse. ¿Cuántos de nosotros quizás algún día nos hemos sentido así? Pero ahí sabemos que como Elías todavía estaba en el plan de Dios, Dios no lo dejó, lo fortaleció y él siguió adelante. Lo levantó de esa condición de muerte que él sentía. Así Él nos levanta a cada uno de nosotros cuando nos sentimos sin fuerza, porque aún estamos en el plan de Dios, y eso es para alegrarnos. Hay que sentirnos tristes cuando ya sintamos que al Señor ya no le importamos. Pero yo pienso que ningún hijo de Dios puede decir, ya no le importa a papá, ya no le importo, ya me dejó, ya no me va a buscar, ya no me va a recibir. Hermanos, si a nosotros humanamente un padre recibe al hijo, no importa cómo venga, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es lleno de amor, de compasión. Así de que, hermanos, es tiempo de renovar nuestras fuerzas, es tiempo de estar agradecidos con el Señor, y es tiempo de seguir sembrando, hermanos, en el reino de Dios. Amén. Así de que yo le invito, hermanos, de que yo no sé cómo se siente usted hoy, pero pídale al Señor que renueve sus fuerzas y que le dé, que lo apasione más por su obra, que lo apasione más por las cosas que el Señor lo ha puesto a hacer, si es que ya está haciendo algo, y si no, usted sabe que está en el plan divino de Dios y que es importante para Él. Es importante. Así de que vamos a renovar nuestras fuerzas delante de Él en esta tarde. Hay una canción, una alabanza, adoración que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser renovado para poder seguir adelante, para poder continuar renovados, fortalecidos, hermano. Hay mucho por hacer, hay mucho por caminar, y mientras Cristo no venga, cada día tenemos que nosotros esperar en Él. Así que, hermanos, póngase de pie. No sé si Jason nos va a dirigir una alabanza, una adoración. Vamos a agradecerle al Señor por todo lo que Él ha sido fiel con nosotros. Aleluya.
Grande eres, Señor. Te alabamos.